En el reluciente horizonte de Dubái, donde se cierran negocios de miles de millones de dólares antes del desayuno, un hombre pensó que lo tenía todo. Estaba equivocado. Las torres del Centro Internacional de Dubái atraviesan el cielo antes del amanecer como dedos cristalinos que se extienden hacia el cielo. En la oficina de la esquina del piso 47 de Meridian Logistics Holdings, un hombre está de pie junto a ventanales de suelo a techo, observando la ciudad despertar bajo él. Su reflejo en el cristal es nítido, exitoso, seguro de sí mismo, todo lo que un CEO hecho a sí mismo debería ser. Pero si se mira de cerca, se notará que le tiemblan las manos. En exactamente 72 horas, todo su mundo se derrumbará. Su esposa estará muerta. Su hermano gemelo lo traicionará. Y a él se lo llevarán esposado, acusado de un asesinato que no comenzó con violencia, sino con amor. Esta no es solo otra historia de crímenes de la reluciente ciudad del exceso y la ambición. Este es un descenso a los rincones más oscuros de la lealtad familiar, donde el ADN se convierte en destino y la hermandad se convierte en el arma más letal de todas. Esta vez no resonaron dos disparos por los pasillos de mármol. No hubo disparos en absoluto. Solo manos idénticas que una vez aprendieron a caminar juntas, a hablar juntas, a navegar por el mundo como imágenes especulares. Ahora envueltas alrededor de una garganta en el santuario silencioso de una guardería pintada en suaves tonos pastel. Bienvenido a Crime Boss, donde no solo le contamos lo que sucedió. Le mostramos por qué. Su nombre era Marcus James Whitmore, y si lo hubiera conocido en cualquier evento de networking de Dubái en los años previos a esa fatídica mañana de marzo, usted habría querido ser él. A sus 38 años, Marcus encarnaba la historia de éxito de los expatriados en la que se construyó Dubái. Nacido en una familia británica de clase trabajadora en Manchester, Inglaterra, se había abierto camino desde coordinador de logística junior en el puerto de Felixstowe hasta CEO de una empresa que movía 2.300 millones de pesos de dólares en mercancías anualmente a través de Oriente Medio, África y el sur de Asia. 1,85 m de estatura, complexión atlética mantenida gracias a sesiones de gimnasio a las 5 de la mañana en el JBR Fitness First. Rasgos anglosajones definidos que dominaban las salas de juntas, mandíbula fuerte, penetrantes ojos azul grisáceo, cabello castaño claro mantenido con precisión. Siempre impecablemente vestido, trajes Brioni, reloj Patek Philippe, zapatos de cuero italiano que costaban más que la pensión mensual de su padre. Marcus había perfeccionado lo que los lingüistas llaman inglés corporativo del Atlántico Medio, lo suficientemente británico como para sonar sofisticado para los estadounidenses y los árabes, pero lo suficientemente neutral como para no sonar provinciano. Solo cuando estaba enojado o borracho se le escapaba el acento de la clase trabajadora de Manchester, revelando al chico de la vivienda social bajo el barniz de CEO. Marcus era lo que los psicólogos de negocios llaman un adicto al trabajo altamente funcional. Prosperaba con jornadas de 18 horas, sobrevivía con 4 horas de sueño y medía su valía en márgenes de beneficio trimestrales. Había construido Meridian Logistics desde una startup de 2 personas en 2015 hasta una potencia de 400 empleados para 2024. Pero hubo un costo. Su primer matrimonio, con una compatriota británica que había conocido en un pub en Dubái Marina, se había desmoronado en 2019 después de solo 2 años. Sara había citado abandono emocional en los documentos de divorcio presentados en los tribunales del Reino Unido. Marcus había estado genuinamente confundido. Él proporcionaba todo, villa de lujo en Arabian Ranches, tarjetas de crédito ilimitadas, vuelos en clase ejecutiva a Inglaterra 2 veces al año. ¿Qué más podía querer ella? Tiempo. Atención. Presencia. Conceptos que no significaban nada para un hombre que veía cada minuto como una oportunidad potencial de ingresos. Marcus cargaba con lo que su terapeuta, durante su breve periodo de 3 sesiones en 2020, llamó mentalidad de escasez. Creciendo en Moss Side, uno de los barrios más difíciles de Manchester, había visto a su padre,
un obrero de fábrica, perder su trabajo durante la recesión de 2008. Recordaba la vergüenza en el rostro de su padre cuando no podían permitirse el viaje escolar a París. Nunca volveré a ser pobre, se había jurado Marcus a sí mismo a los 14 años. Ese juramento lo había impulsado a estudiar una carrera de negocios en la Universidad Metropolitana de Manchester. Y luego a Dubái en 2012 con 3.000 libras en el bolsillo y un sueño de construir algo que no pudiera serle arrebatado. Para 2024, había tenido éxito más allá de sus fantasías infantiles más descabelladas. Y estaba a punto de perderlo todo. Matthew James Whitmore era todo lo que era su hermano, genéticamente hablando. ADN idéntico. Rasgos faciales idénticos. Idénticos ojos azul grisáceo que podían encantar o intimidar dependiendo de la situación. Pero donde Marcus era fuego, Matthew era hielo. Nacido 3 minutos después de Marcus en una tarde lluviosa de octubre de 1986, Matthew había pasado toda su vida a la sombra de su gemelo. No porque le faltara talento, se había graduado de la misma universidad con la misma carrera de negocios, de hecho, obteniendo notas más altas que Marcus, sino porque carecía de la ambición despiadada que impulsaba a su hermano hacia adelante como un hombre poseído. En su barrio de Manchester, todos sabían que gemelo era cual a los 5 minutos de conversación. Marcus estaría planeando, elaborando estrategias, dominando. Matthew estaría escuchando, siendo complaciente, asegurándose de que todos se sintieran incluidos. Su madre, Patricia Whitmore, solía bromear diciendo que había dado a luz a un CEO y a un diplomático. Murió de cáncer de mama en 2018, sin saber cuán profética resultaría esa distinción. Cuando Marcus había llamado a Matthew en 2016, desesperado por ayuda mientras Meridian Logistics comenzaba su crecimiento explosivo, Matthew estaba trabajando en un puesto de gerencia media en DHL en Londres. Salario decente, beneficios decentes, vida decente. Necesito a alguien en quien pueda confiar, había dicho Marcus en esa llamada telefónica. Alguien que me cubra la espalda. Alguien que sea literalmente de mi sangre. Ven a Dubái. Semicó. Construiremos este imperio juntos. Matthew había estado en un avión en menos de una semana. En los 7 años transcurridos, habían caído en una asociación corporativa perfecta. Marcus manejaba la cara externa, la negociación, la visión estratégica y las relaciones con los clientes. Matthew gestionaba las operaciones internas, la gestión de recursos humanos, la coordinación logística y la gestión de crisis. Marcus se llevaba la gloria y los perfiles en las revistas. Expatriado británico construye imperio logístico en Dubái, había proclamado Gulf Business en 2022. Matthew se llevaba los problemas y las llamadas telefónicas a las 3 de la mañana cuando los envíos se retrasaban en Port Sudan. Marcus ni siquiera se dio cuenta de cuánto dependía de su gemelo hasta que fue demasiado tarde. Matthew nunca se quejó. Esa era su naturaleza. Pero a lo largo de 7 años de ver a su hermano llevarse el crédito por su trabajo compartido, algo había comenzado a calcificarse dentro de él. Cuando Marcus compró su villa de 4 habitaciones en Emirates Hills, con un precio de 18 millones de AED, Matthew todavía estaba alquilando un apartamento de 2 habitaciones en JBR. Cuando Marcus cambió su Range Rover por un Porsche Cayenne, Matthew conducía un Toyota Land Cruiser arrendado. Cuando Marcus se casó con la hermosa mujer filipina que había conocido en una gala benéfica, Matthew fue el padrino que dio un emotivo discurso sobre hermandad y lealtad. Quiso decir cada palabra. Hasta que dejó de ser así. Isabella Marie García, todos la llamaban Bella, tenía 29 años cuando se casó con Marcus Whitmore en una lujosa ceremonia en el Burj Al Arab en enero de 2022. Era hermosa de una manera que hacía que incluso las socialites hastiadas de Dubái se detuvieran a mirarla 2 veces. 1,68 m de estatura, piel color miel, ojos castaños de gacela y una sonrisa que podía desarmar una sala de juntas hostil. Pero Bella era mucho más que una cara bonita. Nacida en Ciudad Quezón,
Filipinas, de una madre enfermera y un padre trabajador filipino en el extranjero que pasó la mayor parte de la infancia de Bella en Arabia Saudita. Había aprendido pronto que la belleza podía ser aprovechada, pero la educación era permanente. Se había graduado de la Universidad de La Salle con una licenciatura en Marketing y Comunicaciones, trabajó 3 años para una multinacional en Manila, y luego dio el salto que miles de filipinos dan cada año. Se mudó a Dubái en 2019, aceptando un trabajo como coordinadora de marketing para una firma de bienes raíces de lujo. Bella entendía la jerarquía de Dubái con claridad cristalina. Nivel superior, emiratíes, expatriados occidentales con títulos de CEO. Nivel medio, otros expatriados occidentales, árabes con mayores ingresos. Nivel inferior, profesionales asiáticos, indios, pakistaníes, filipinos. Nivel más bajo, trabajadores de cuello azul del sur de Asia y África. Era lo suficientemente inteligente como para saber dónde estaba parada y lo suficientemente estratégica como para saber cómo ascender. Se conocieron en noviembre de 2020 en una gala benéfica para trabajadores filipinos expatriados en el Hotel Atlantis. Marcus había sido arrastrado allí por un cliente que patrocinaba el evento. Bella había estado allí haciendo networking, su salario de coordinadora de marketing apenas cubría su parte de un apartamento de 2 habitaciones en International City que compartía con otras 3 mujeres filipinas. Marcus la vio al otro lado de la sala, elegante en un vestido alquilado, riéndose de alguna broma, y sintió algo que no había sentido en años, interés genuino que no se trataba de negocios. Bella lo vio, alto, guapo, seguro de sí mismo, claramente rico, y vio una oportunidad que no se trataba solo de dinero. Vio una salida del apartamento estudio, sí. Pero también vio a un hombre amable que parecía genuinamente interesado en lo que ella tenía que decir, que le preguntó sobre su familia, sus sueños, sus miedos. Salieron durante 8 meses. Marcus, por una vez en su vida, se tomó un tiempo libre del trabajo. Hicieron cosas que él nunca hacía, caminatas por la playa en JBR, brunches en el Edres Hotel, viajes de fin de semana a Omán y Abu Dhabi. Matthew observó este romance con sentimientos encontrados. Estaba feliz de que su hermano hubiera encontrado a alguien. Pero también notó cuánto cambiaba Marcus alrededor de Bella, más suave, más presente, más humano. Hizo que Matthew se preguntara cómo se sentiría eso. El 15 de enero de 2022, en el Burj Al Arab. 150 invitados, incluida la madre de Bella volada desde Manila, su padre estaba demasiado enfermo para viajar, el padre de Marcus y Matthew desde Manchester, y la élite empresarial de Dubái. Marcus gastó 400.000 AED en la boda, aproximadamente 85.000 libras. Matthew fue el padrino. Su discurso fue hermoso, divertido, conmovedor. Habló de cómo Marcus finalmente había encontrado a alguien que le hacía recordar que había vida más allá de los informes de ganancias trimestrales. Por mi hermano y su hermosa novia, brindó Matthew, levantando su copa de champán hacia la multitud brillante. Que encuentren el uno en el otro lo que el resto de nosotros pasamos toda la vida buscando. La sala estalló en aplausos. Las mujeres se secaron los ojos. Los hombres palmearon a Marcus en el hombro. Nadie notó que la mirada de Matthew se detuvo en Bella solo una fracción de segundo de más cuando ella arrojó su ramo a la multitud de mujeres solteras. Nadie notó la forma en que su sonrisa no alcanzó del todo sus ojos cuando los vio cortar el pastel. Nadie notó porque Matthew había pasado toda su vida siendo invisible al lado de su hermano. Durante los primeros 6 meses de matrimonio, Marcus lo intentó. Realmente lo intentó. Redujo sus horas de 90 por semana a 70. Llegaba a casa para cenar al menos 3 noches a la semana. Llevó a Bella a la ópera en la Dubai Opera House, a conciertos en el Coca-Cola Arena, a escapadas de fin de semana a las Maldivas y Seychelles. Bella transformó su villa de Emirates Hills en un hogar. Contrató a un diseñador de interiores, plantó un jardín,
Aprendió a hacer las comidas reconfortantes británicas favoritas de Marcus, shepherd's pie, un desayuno inglés completo adecuado, sticky toffee pudding. Incluso se quedó embarazada en abril de 2022. Cuando Bella le mostró a Marcus la prueba de embarazo positiva el 23 de abril de 2022, él se sintió simultáneamente emocionado y aterrorizado. Un bebé significaba permanencia, responsabilidad, una vida que dependería de que él estuviera presente, no solo de que fuera rentable. Vamos a ser padres, había susurrado Bella, con lágrimas corriendo por su rostro. Seré un mejor padre de lo que fue el mío, había prometido Marcus, atrayéndola a sus brazos. Estaré allí. Lo decía en serio. Pero decirlo en serio y hacerlo eran cosas diferentes. Para junio, Marcus había vuelto a jornadas de 80 horas a la semana. Un contrato importante con una firma de logística saudí requería su atención personal. Luego, una crisis en sus operaciones de Mombasa exigió 3 viajes de emergencia a Kenia. Luego, un inversor potencial de Singapur necesitaba ser agasajado, cenado y convencido. Bella, mientras tanto, estaba experimentando un embarazo difícil. Náuseas matutinas que duraban todo el día. Fatiga que la hacía dormir 12 horas y aún despertar exhausta. Cambios de humor que la dejaban llorando por anuncios de televisión. Ella necesitaba a Marcus. Marcus necesitaba cerrar el trato saudí. Déjame ayudarte, había ofrecido Matthew una tarde de julio cuando se detuvo en la villa para dejar documentos para que Marcus firmara. Encontró a Bella sola, con aspecto exhausto, tratando de armar una cuna que Marcus había prometido construir 3 semanas antes. Marcus está en Arabia Saudita hasta el jueves, había dicho Bella, sin mirar del todo a Matthew a los ojos. Pensé que podría hacerlo yo misma, pero... No digas más, había respondido Matthew, quitándole la llave a Allen de las manos. Para eso está la familia. Armó la cuna en 45 minutos, haciéndola reír con historias sobre su infancia. Como Marcus una vez lo convenció de asumir la culpa por romper la ventana de su vecino. Como Matthew había encubierto a Marcus cuando se escapaba a fiestas. Siempre te has ocupado de él, observó Bella, viendo a Matthew trabajar con eficiencia practicada. Alguien tiene que hacerlo, respondió Matthew, apretando el último perno. Ninguno de los dos se dio cuenta de que ese fue el momento en que la trayectoria cambió. Comenzó inocentemente. O al menos, eso es lo que todos se dirían más tarde a sí mismos. La obstetra y ginecóloga de Bella era la doctora Laila Mansour en el prestigioso Mediclinic City Hospital. Las citas estaban programadas cada 2 semanas, luego semanalmente a medida que el embarazo progresaba. Marcus se perdió la primera cita debido a una emergencia con un cliente. Matthew te llevará, había dicho, apenas levantando la vista de su computadora portátil. Asistiré a la siguiente. También se perdió la siguiente. Y la siguiente. Para octubre de 2022, simplemente se entendía, Matthew llevaba a Bella a sus citas. Se sentaba en la sala de espera, leyendo revistas de negocios, revisando su teléfono. Cuando terminaban las citas, preguntaba cómo había ido todo, si el bebé estaba sano, si Bella necesitaba algo. No tienes que hacer esto, le dijo Bella después de la 4ª cita, sintiéndose culpable por monopolizar su tiempo. Sí, tengo que hacerlo, respondió Matthew, encendiendo el motor del Land Cruiser. Marcus está construyendo el negocio. Alguien tiene que construir la familia. Era una buena frase. Lo creyó cuando lo dijo. Marcus típicamente llegaba a casa alrededor de las 10 de la noche en las noches buenas, medianoche en las malas. Para entonces, Bella estaría exhausta, lista para acostarse, apenas capaz de sostener una conversación. Pero Matthew, que vivía a solo 15 minutos en JBR, a menudo llamaba alrededor de las 8 de la noche para ver cómo estaban. Esas llamadas comenzaron con 5 minutos. Para noviembre, duraban 1 hora. Hablaban de todo,
La infancia de Bella en Manila, los recuerdos de Matthew de crecer en Manchester, sus miedos sobre la maternidad, su silencioso resentimiento por ser siempre el segundo mejor. ¿Alguna vez deseas haber construido tu propia empresa?, le preguntó Bella una tarde de noviembre, con su teléfono pegado a la oreja mientras estaba acostada en el sofá, una mano sobre su vientre en crecimiento. Todos los días, admitió Matthew, sentado en el balcón de su apartamento, viendo brillar las luces de Dubai Marina abajo. Pero Marcus me necesitaba. Y yo, supongo que necesitaba que me necesitaran. Hubo una pausa en la línea. El tipo de pausa que tiene peso. Te necesito, dijo Bella en voz baja. Luego, rápidamente, quiero decir, te necesitamos. Marcus y yo. Estamos agradecidos por todo lo que haces. Sé lo que quisiste decir, respondió Matthew. Ninguno de los dos reconoció lo que acababa de cambiar entre ellos. Para diciembre, mientras Bella entraba en su tercer trimestre, Matthew estaba en la villa 3 o 4 veces por semana. Aparentemente para ayudar con cosas para las que Marcus no tenía tiempo, armar muebles de bebé, instalar correctamente el asiento de coche, pintar la guardería de un suave amarillo, neutro en cuanto al género. Mover cajas pesadas de suministros para bebés. Pero en realidad, estaba allí porque Bella se sentía sola y Matthew estaba disponible. Los hermanos Whitmore organizaron una pequeña cena de Navidad en la villa de Marcus. Su padre había volado desde Manchester, junto con la madre de Bella desde Manila. Marcus pasó la mayor parte de la noche en su teléfono, atendiendo llamadas de la oficina a pesar de ser festivo. Matthew trinchó el pavó, sirvió el vino, se aseguró de que las copas de todos estuvieran llenas y las conversaciones fluyeran. En un momento, la madre de Bella, una mujer de ojos agudos llamada Rosa que no se perdía nada, apartó a su hija en la cocina. Dijo en tagalo, asintiendo hacia Matthew, que estaba haciendo reír al padre de Marcus con alguna historia, te mira de la manera en que debería hacerlo tu marido. Mamá, no, replicó Bella, también en tagalo, su voz aguda con advertencia. Matthew solo está siendo amable. La amabilidad es como comienza, advirtió Rosa, agarrando el brazo de su hija. He visto esto antes. Ten mucho cuidado, Anak, hija. Bella desestimó la preocupación de su madre. Rosa era anticuada, desconfiada, viendo problemas donde no existían. Ese fue su primer error. Bella se puso de parto a las 4:27 de la mañana del 15 de enero de 2023, exactamente un año después de su boda. Marcus estaba en Singapur, inmerso en negociaciones finales para una asociación con un conglomerado naviero chino. El acuerdo valía 40 millones de pesos anualmente. No podía simplemente irse. Llama a Matthew, había instruido Marcus cuando la llamada de pánico de Bella lo despertó a la 1:30 de la mañana hora de Singapur, que eran las 5:30 de la mañana en Dubái. Él te llevará al hospital. Tomaré el siguiente vuelo. Matthew llegó a la villa en 12 minutos, rompiendo todos los límites de velocidad entre JBR y la comunidad cerrada de Emirates Hills. Encontró a Bella en el vestíbulo, con la bolsa de hospital ya empacada, agarrando la barandilla de la escalera mientras una contracción la paralizaba. Te tengo, dijo Matthew, envolviendo un brazo alrededor de su cintura. Respira hondo. Te llevaremos allí a tiempo. El parto duró 14 horas. Matthew se quedó durante todo el tiempo. Se sentó en la sala de partos porque Bella estaba aterrorizada y sola, y las enfermeras asumieron que él era el padre. Le sostuvo la mano durante las contracciones. Le limpió la frente con paños fríos. Le susurró palabras de aliento cuando ella sollozó que ya no podía más. Eres la persona más fuerte que conozco, le dijo a la hora 11, su voz suave pero firme. Dejaste todo tu país para construir una vida mejor. Estás criando a un hijo con un hombre que nunca está en casa. Lo estás haciendo sin tu familia cerca. Eres increíble, Bella. Ella le apretó la mano tan fuerte durante la siguiente contracción que sus dedos se entumecieron.
A las 6:47 de la tarde, Isabella dio a luz a un bebé sano. 7 libras, 4 onzas, con el cabello oscuro de su madre y ojos que eventualmente se volverían del mismo azul grisáceo que ambos hermanos Whitmore. La primera persona en sostenerlo después de Bella fue Matthew. «Hola, hombrecito», susurró Matthew a su sobrino recién nacido, acunando el diminuto cuerpo con sorprendente ternura. «Bienvenido al mundo». Marcus llegó a las 11:30 de la noche, habiendo tomado el último vuelo desde Singapur. Se apresuró a entrar en la habitación del hospital, todavía en su traje, oliendo a aeropuerto y avión. Bella estaba dormida, exhausta por el parto. Matthew estaba sentado en la silla junto a su cama, el bebé dormido en sus brazos. «Conoce a tu hijo», dijo Matthew en voz baja, transfiriendo cuidadosamente al bebé a los brazos de su hermano. Marcus miró el pequeño rostro, y algo se abrió en su pecho. Culpa. Amor. Miedo. Asombro. «Siento no haber estado aquí», susurró, su voz embargada por la emoción. «Estás aquí ahora», respondió Matthew. Pero había un deje en su voz que Marcus estaba demasiado abrumado para notar. Lo llamaron James Marcus Whitmore, James por su segundo nombre compartido, Marcus por el padre que se había perdido su nacimiento. Marcus se quedó en el hospital durante 36 horas, apenas durmiendo, sosteniendo a su hijo, haciendo promesas sobre estar presente e involucrado. Luego llamó la oficina. Crisis en sus operaciones de Djibouti. Barcos varados en el puerto. Millones de dólares en juego. «Matthew te ayudará a instalarte en casa», dijo Marcus, besando la frente de Bella mientras se preparaba para irse. «Volveré el fin de semana». No lo hizo. Y Matthew nunca se fue. El momento preciso en que la intimidad emocional se convirtió en traición física sería debatido más tarde por abogados, terapeutas y cualquiera que siguiera el caso. Pero Bella siempre recordaría el momento exacto, 28 de febrero de 2023, a las 2:34 de la mañana. El pequeño James había estado llorando durante 3 horas seguidas. Nada funcionaba, ni alimentarlo, ni cambiarlo, ni mecerlo, ni la máquina de ruido blanco, ni el chupete, nada. Bella estaba sollozando tan fuerte como el bebé, sentada en el suelo de la guardería en pijama, exhausta más allá de toda descripción. Marcus estaba en Kenia lidiando con huelgas portuarias. Bella le envió un mensaje de texto a Matthew a las 2:17 de la mañana: «Ya no puedo más. Me estoy rompiendo». Él estuvo allí en 15 minutos, entrando con la llave de repuesto que Marcus le había dado meses atrás. La encontró en el suelo de la guardería, James gritando en sus brazos, lágrimas corriendo por su rostro, su cabello despeinado. Sus ojos desorbitados por el agotamiento y la desesperación. «Dámelo», dijo Matthew suavemente, arrodillándose a su lado. Tomó al bebé, lo acostó contra su pecho y comenzó a tararear una vieja nana de Manchester que su madre solía cantar. Algo sobre estrellas y luz de luna y ángeles velando. En 5 minutos, James estaba dormido. «Como pudiste», comenzó Bella, con la voz ronca por el llanto. «Los bebés sienten tu estrés», explicó Matthew, todavía meciéndose suavemente, su mano sosteniendo la cabeza del bebé. «Si estás ansiosa, ellos están ansiosos. Yo estoy tranquilo porque sé que todo va a estar bien». Bella comenzó a llorar de nuevo, pero ahora con lágrimas diferentes. Alivio. Gratitud. Algo más que no quería nombrar. Matthew puso al bebé dormido en su cuna, ajustando la manta con cuidado, revisando el monitor. Luego regresó a donde Bella estaba sentada en el suelo. Se sentó a su lado, puso su brazo alrededor de sus hombros. «No estás sola en esto», dijo en voz baja. «Estoy aquí. Siempre estaré aquí». Bella se giró para mirarlo, para realmente mirarlo. Este hombre que había estado más presente en su matrimonio que su marido real. Este hombre que sabía cómo tomaba su café, qué antojos de embarazo había tenido, qué canciones calmaban al bebé.
Este hombre que tenía la misma cara que su marido pero que, de alguna manera, se sentía completamente diferente. ¿Por qué estás haciendo esto?, susurró, buscando respuestas en su rostro. Matthew la miró durante un largo momento. La esposa de su hermano gemelo idéntico. La madre de su sobrino. La mujer a la que había observado a distancia durante más de un año, diciéndose a sí mismo que sus sentimientos eran solo protectores, solo familiares, solo preocupación fraternal. Luego tomó la decisión que lo destruiría todo. Porque estoy enamorado de ti, dijo, su voz apenas audible en la guardería silenciosa. Lo he estado desde Navidad. Quizás antes. Quizás desde la primera vez que te vi reír en nuestra boda. Bella debería haberse levantado. Debería haberle pedido que se fuera. Debería haber llamado a Marcus, confesado todo, exigido que regresara a casa inmediatamente. En cambio, ella lo besó. Fue suave al principio, tentativo, casi disculpatorio. Luego desesperado. Luego apasionado de una manera que se sintió como ahogarse y ser rescatada al mismo tiempo. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando con dificultad, el peso de lo que acababan de hacer se posó sobre ellos como un sudario. Esto no puede volver a pasar, susurró Bella, su frente aún presionada contra la suya. Lo sé, asintió Matthew, su mano todavía ahuecando su rostro. Volvió a pasar la noche siguiente. Y la noche después de esa. Durante 2 meses, mientras Marcus viajaba, Singapur, Shanghái, Mombasa, Jeddah, Riad, Matthew y Bella cayeron en una relación que se sentía más real que su matrimonio real. Matthew venía después de que James se durmiera. Hablaban durante horas, sobre sus infancias, sus miedos, sus sueños. Sobre lo que se sentía ser siempre la segunda opción, siempre el segundo mejor, siempre el personaje secundario en la historia de otra persona. Luego hacían el amor en el dormitorio de invitados, nunca en el dormitorio principal donde estaban las cosas de Marcus. Como si esa distinción importara. Como si la geografía pudiera limitar su culpa. Esto está mal, decía Bella después, cada vez, envolviendo las sábanas alrededor de su cuerpo desnudo. Lo sé, respondía Matthew, trazando patrones en su hombro con la punta de los dedos. Pero no se siente mal. Y eso era lo más peligroso de todo. Bella se saltó su periodo a principios de mayo. Al principio, se dijo a sí misma que era estrés, ciclos irregulares después de dar a luz, fluctuaciones hormonales por la lactancia. Pero ella lo sabía. Había estado durmiendo con ambos hermanos durante 3 meses. Marcus, cada vez que estaba en casa, tal vez 2 veces por semana. Matthew, cada vez que Marcus se iba, casi todas las demás noches. Había sido cuidadosa, pero no lo suficiente. El 18 de mayo de 2023, Bella se hizo una prueba de embarazo en el baño mientras James dormía la siesta. Positivo. Se sentó en el frío suelo de mármol, mirando las 2 líneas rosadas, tratando de hacer matemáticas que no cuadraban. Su periodo se había detenido a principios de abril. Había tenido relaciones sexuales con Marcus el 3 de abril, luego él se había ido a un viaje de 2 semanas a China. Había tenido relaciones sexuales con Matthew al menos 8 veces durante esas 2 semanas. Marcus regresó el 17 de abril. Tuvieron sexo una vez esa semana, superficial y breve. Luego Marcus se fue de nuevo a Arabia Saudita. Matthew estuvo allí todas las noches. ¿De quién era el bebé que llevaba? La realidad biológica era cruda, Marcus y Matthew eran gemelos idénticos. Mismo ADN. Mismos marcadores genéticos. Las pruebas de paternidad estándar no podían distinguirlos. A menos que hubiera una razón para realizar una prueba específica, nadie lo sabría jamás. Bella llamó a Matthew, el pánico haciendo temblar su voz. Estoy embarazada, dijo sin preámbulos cuando él contestó. Silencio al otro lado. Podía escuchar su respiración, podía imaginar su rostro palideciendo. ¿De cuánto estás?, preguntó Matthew finalmente, su voz cautelosa.
Tal vez 6 semanas. Tal vez 7. ¿Lo sabe Marcus? Todavía no. Otro silencio, más largo esta vez. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Matthew. ¿Qué puedo hacer? La voz de Bella se quebró, las lágrimas amenazaban. Si le digo a Marcus que estoy embarazada, asumirá que es suyo. Si le digo que podría no serlo, tengo que admitir el romance. ¿Y si admito el romance? Todo explota, terminó Matthew. Tomaron la decisión juntos, no decir nada. Dejar que Marcus creyera que el bebé era suyo. Esperar que el momento fuera lo suficientemente ambiguo como para que nadie lo cuestionara. Tal vez sea de Marcus, dijo Bella, aunque no lo creía. Tal vez, se hizo eco Matthew, tampoco creyéndolo. Esa noche, cuando Marcus regresó a casa de la oficina a las 9 de la noche, Bella le preparó su comida favorita, shepherd's pie con salsa extra, justo como lo hacía su madre. «Estás de buen humor», observó Marcus, besándola en la mejilla, aflojándose la corbata. «Tengo noticias», dijo Bella, sonriendo a través de su terror. «Estamos embarazados de nuevo». El rostro de Marcus pasó por varias expresiones: sorpresa, confusión, alegría, preocupación. «Ya», dijo. «James solo tiene 4 meses». «Gemelos irlandeses», respondió Bella con una risa que sonó casi genuina. «Aparentemente soy muy fértil». Marcus la atrajo a sus brazos, y ella se dejó abrazar, se permitió fingir que todo era normal, se permitió creer la mentira que estaba construyendo. «Esto es increíble», dijo Marcus en su cabello. «Inesperado, pero increíble. 2 niños. Una familia de verdad». Por encima de su hombro, la sonrisa de Bella se desvaneció. Acababa de comprometerse con una mentira que requeriría el embarazo, el nacimiento y posiblemente el resto de su vida mantener. Más tarde esa noche, después de que Marcus se durmiera celebrando con champán, solo él bebiendo, Bella fingió, ella le envió un mensaje de texto a Matthew desde el baño: él cree que es suyo. La respuesta de Matthew llegó 3 minutos después: bien. Que siga así. Ninguno de los dos reconoció lo que ambos sabían: este secreto tenía un reloj biológico y avanzaba hacia el desastre. El ADN no miente. Pero la gente sí. Y a veces, la verdad enterrada en nuestros genes es la verdad más peligrosa de todas. Durante 8 meses, la mentira funcionó. El segundo embarazo de Bella progresó normalmente. Náuseas matutinas que venían en olas, aumento de peso que los médicos le aseguraron que era saludable, ecografías que mostraban a una niña desarrollándose perfectamente. Decidieron averiguar el género esta vez: Sophie, la llamarían. Sophie Marie Whitmore. Marcus, sintiéndose culpable por haberse perdido el nacimiento de James, hizo un esfuerzo por estar presente en este embarazo. De hecho, asistió a la mitad de las citas médicas. Redujo su horario de viajes de 4 viajes al mes a 2. Incluso se tomó una licencia de paternidad cuando nació Sophie, una semana completa fuera de la oficina. Sophie llegó el 22 de enero de 2024. 6 libras, 9 onzas. Perfectos dedos diminutos de los pies, una mata de cabello oscuro como el de su madre. Esta vez, Marcus estaba en la sala de partos, sosteniendo la mano de Bella, susurrando palabras de aliento, cortando el cordón umbilical con lágrimas corriendo por su rostro. Pero Matthew estaba en la sala de espera. Y fue la segunda persona en sostenerla después de sus padres, acunando a su hija biológica, aunque nadie lo supiera todavía, con una ternura que hizo sonreír a las enfermeras. «Tiene tus ojos», le dijo Matthew a Marcus, aunque los ojos del bebé todavía eran del azul oscuro de todos los recién nacidos, imposible determinar su color final. «¿Tú crees?», dijo Marcus con orgullo, mirando lo que creía que era su hija. Matthew miró a Bella por encima del hombro de Marcus. La verdad gritaba en el silencio entre ellos: nadie sabía de quién eran realmente los ojos de Sophie. Todavía no.
Con 2 niños menores de 2 años, Bella se estaba ahogando en agotamiento y culpa. Marcus había prometido reducir sus horas después del nacimiento de Sophie, pero Meridian Logistics se estaba expandiendo a África Occidental. Había oportunidades en Lagos, Accra, Dakar que requerían su experiencia, su visión, su presencia. Matthew ayudará, dijo Marcus, y se había convertido en su solución para todo. Su respuesta universal a cada problema doméstico que no tenía tiempo de resolver. Matthew ayudó. Estaba allí todos los días. Ayudando con James, que ahora era un niño pequeño activo. Ayudando con Sophie, que necesitaba alimentación y cambios constantes. Ayudando con todo lo que Marcus debería haber estado haciendo. Y sí, todavía acostándose con Bella cada vez que Marcus viajaba, lo cual era frecuente. El affair había continuado durante su embarazo, se había reanudado solo 6 semanas después del nacimiento de Sophie. Eran cuidadosos, cautelosos, consumidos por la culpa pero incapaces de detenerse. Marcus no era estúpido. Había construido una empresa de 2.300 millones de pesos leyendo a la gente, viendo patrones que otros pasaban por alto, notando cuando las cosas no cuadraban. Y lentamente, de forma incremental, las cosas no estaban cuadrando. Pequeñas cosas al principio. Matthew conociendo el horario de alimentación de Sophie mejor que Marcus. El teléfono de Bella siempre boca abajo cuando se mencionaba a Matthew. La forma en que Matthew miraba a Bella cuando pensaba que nadie estaba mirando, no como un cuñado, sino como algo completamente diferente. Lo cómodo que se sentía Matthew en la casa de Marcus, moviéndose por las habitaciones como si fueran suyas, sabiendo dónde se guardaba todo. A finales de febrero de 2024, Marcus y Bella tuvieron la peor pelea de su matrimonio. Marcus se había perdido el chequeo pediátrico de un mes de Sophie debido a una reunión de la junta que había programado meses antes. Cuando llegó a casa a las 8 de la noche, preguntó casualmente cómo había ido. Matthew nos llevó, dijo Bella, sin levantar la vista de doblar la ropa de bebé. Todo estuvo bien. Está sana y ganando peso correctamente. Matthew te llevó, repitió Marcus, algo afilado en su voz. Específicamente te dije que reprogramaría la reunión de la junta. Dijiste que lo harías, pero luego no lo hiciste, replicó Bella, meses de resentimiento hirviendo de repente. Siempre dices que lo harás, y luego no lo haces. Matthew estaba disponible. Él ayudó. Como siempre lo hace. Como siempre lo hace, repitió Marcus, apretando la mandíbula. Dime algo, Bella. Matthew ayuda con algo más. La pregunta se cernió en el aire como una cuchilla. ¿Qué se supone que significa eso?, preguntó Bella, su corazón latiendo de repente. Significa que está aquí todos los malditos días, dijo Marcus, elevando la voz. Significa que conoce los horarios de mis hijos mejor que yo. Significa que mi hermano está más presente en mi casa que yo. Significa. Se detuvo, sacudiendo la cabeza. Olvídalo. No, dilo, exigió Bella. ¿De qué me estás acusando? No te estoy acusando de nada, dijo Marcus, pero sus ojos decían lo contrario. Solo digo que es extraño, eso es todo. La cantidad de tiempo que pasan juntos. Es tu hermano. Tú eres el que sigue enviándolo aquí. Matthew ayudará, Matthew te llevará, Matthew se encargará de ello. Bueno, él se encarga, Marcus. Se encarga de todo para lo que tú no tienes tiempo. La pelea se intensificó. Se dijeron cosas que no podían ser retiradas. Marcus durmió en su oficina esa noche, mirando al techo, preguntándose si estaba paranoico o si sus instintos estaban tratando de decirle algo que su corazón no quería creer. Pero todavía no sospechaba la verdad. Todavía no. Meridian Logistics estaba en negociaciones finales con una firma de inversión de Singapur que quería inyectar 150 millones de pesos de dólares en la empresa por una participación del 15% en el capital.
Era el tipo de acuerdo que los catapultaría a un nivel de negocio completamente diferente. Como parte de la diligencia de vida estándar para este nivel de inversión, la firma requirió pólizas de seguro integrales para los ejecutivos clave. Seguro de vida, seguro de salud, cláusulas de detección genética, todos los protocolos que protegían tanto a la empresa como a los inversores. Marcus no lo pensó dos veces. Estaba sano, no fumaba, hacía ejercicio regularmente, no tenía antecedentes familiares de condiciones genéticas preocupantes. Era solo papeleo, solo casillas que marcar. La detección fue realizada por GenLife International, una empresa suiza de diagnóstico médico que se especializaba en personas de alto patrimonio neto y corporaciones. Requirieron análisis de sangre completos, detección genética completa, historial médico familiar y confirmación de paternidad para los dependientes enumerados en las pólizas de seguro de salud familiar. El 1 de marzo de 2024, un flebotomista fue a la oficina de Meridian Logistics para recolectar muestras de Marcus y Matthew. Como Matthew también estaba cubierto por la póliza de seguro ejecutivo. También necesitaremos muestras de sus hijos, explicó la flebotomista a Marcus, revisando su lista de verificación. Es estándar para las pólizas de salud familiar. Estamos verificando condiciones hereditarias, marcadores genéticos para futuros riesgos de salud, ese tipo de cosas. Mi esposa puede llevarlos a su clínica, dijo Marcus, firmando los formularios de consentimiento sin realmente leerlos. Perfecto. Aquí está el formulario de solicitud con la dirección y el horario de la clínica. Marcus trajo el formulario a casa esa noche y se lo entregó a Bella mientras ella alimentaba a Sophie. ¿Qué es esto?, preguntó, su estómago ya tensándose con un pánico instintivo. Requisito de seguro para el acuerdo de Singapur, explicó Marcus, aflojándose la corbata. Necesitan detección genética en toda la familia. Tendrás que llevar a los niños a esta clínica, la dirección está en el formulario. Solo una simple extracción de sangre, nada invasivo. El rostro de Bella se puso blanco. Literalmente blanco, todo el color desapareció tan rápido que Marcus se dio cuenta. ¿Estás bien?, preguntó, preocupado. Parece que vas a vomitar. Bien, logró Bella, su voz apenas firme. Solo cansada. Sophie me mantuvo despierta toda la noche. Pero no estaba bien. Estaba aterrorizada. Tan pronto como Marcus se fue a la oficina a la mañana siguiente, Bella llamó a Matthew en pánico. Tenemos un problema, dijo, su voz temblando tanto que apenas podía pronunciar las palabras. Explicó la detección de seguros, las pruebas genéticas, el requisito de evaluar a los niños. Matthew guardó silencio durante un largo momento, su mente corriendo a través de implicaciones y posibilidades. ¿Qué mostrará la prueba?, preguntó finalmente, aunque ya sabía que la respuesta no sería buena. Esa es la cosa, dijo Bella, paseando por la cocina mientras James jugaba con bloques en el suelo y Sophie dormía en su columpio. Tú y Marcus tienen ADN idéntico. Las pruebas de paternidad estándar no pueden distinguir entre gemelos idénticos. Pero estas pruebas de detección genética son más sofisticadas. Buscan otros marcadores, ADN mitocondrial, patrones epigenéticos, mutaciones que ocurren después del nacimiento. ¿Significado? Significa que hay una posibilidad, tal vez pequeña, tal vez no, de que el laboratorio pueda señalar inconsistencias. No lo suficiente como para decir definitivamente que James o Sophie no es hijo de Marcus, pero lo suficiente como para plantear preguntas. Lo suficiente como para hacer que alguien mire más de cerca. ¿Qué hacemos?, preguntó Matthew, el miedo asomando en su voz por primera vez. No lo sé, admitió Bella, su mano libre presionada contra su frente. Si me niego a llevar a los niños para la prueba, Marcus querrá saber por qué. Si los llevo y algo aparece. Todo explota, terminó Matthew, la frase que se había convertido en su mantra de la fatalidad. Decidieron que Bella llevaría a los niños para la prueba y esperarían que el laboratorio no mirara demasiado de cerca los marcadores genéticos.
Después de todo, que gemelos idénticos compartieran ADN con su sobrina y sobrino no era inusual. El laboratorio no tendría motivos para sospechar nada. Pero la esperanza no es una estrategia. Y al ADN no le importa la esperanza. El Dr. Heinrich Moeller era un genetista senior en el laboratorio de Dubái de GenLife International. Había estado analizando resultados de detección genética durante 23 años, trabajando con algunas de las familias más ricas de Oriente Medio. Y se enorgullecía de detectar anomalías que otros técnicos pasaban por alto. El 8 de marzo de 2024, mientras revisaba los resultados de la detección de la familia Whitmore en su escritorio, algo le llamó la atención. El ADN de los niños mostraba coincidencias parentales esperadas, 50% de la madre Isabella Whitmore, confirmado a través de ADN mitocondrial. El otro 50% del padre. Pero cuando el Dr. Moeller contrastó las muestras con el perfil genético de Marcus Whitmore, había varios marcadores epigenéticos que no coincidían del todo. Nada dramático. Nada que activara una señalización automática en el sistema. Simplemente, ligeramente desviado. El tipo de cosa que la mayoría de los técnicos descartarían como variación normal. Pero el Dr. Moeller era minucioso. Por curiosidad, cruzó el ADN de los niños con el perfil de Matthew Whitmore, ya que ambos hermanos estaban en el sistema. La coincidencia fue mejor. No definitivamente mejor, la diferencia estaba dentro de los márgenes de error para el análisis de gemelos idénticos. Pero aún así, curioso. Estadísticamente improbable. El Dr. Moeller se sentó en su oficina estéril durante 20 minutos, mirando la pantalla de su computadora, debatiendo qué hacer. Técnicamente, la detección no mostraba preocupaciones de salud genética. Los niños estaban sanos. Los adultos estaban sanos. Simplemente podía archivar el informe como normal y seguir adelante. Pero estaban estas inconsistencias. Y la ética médica suiza le exigía informar cualquier hallazgo significativo que pudiera afectar el historial de salud familiar o las decisiones de suscripción de seguros. Él tomó su decisión. El 11 de marzo de 2024, Marcus recibió una llamada en su oficina de GenLife International. Señor Whitmore, soy el Dr. Heinrich Moeller del Departamento de Detección Genética de GenLife, dijo la voz acentuada. ¿Tiene un momento para discutir los resultados de la prueba de su familia? ¿Pasa algo malo?, preguntó Marcus inmediatamente, su mente saltando a cáncer, enfermedades genéticas, diagnósticos terribles. ¿Están bien los niños? Los niños están perfectamente sanos, le aseguró el Dr. Moeller rápidamente. Sin embargo, hay algunas inconsistencias menores en los marcadores genéticos que quería señalar. Nada médicamente preocupante, pero potencialmente relevante para fines de suscripción de seguros. ¿Qué tipo de inconsistencias?, preguntó Marcus, su instinto de hombre de negocios percibiendo algo debajo del cuidadoso lenguaje profesional. Es bastante técnico, evadió el Dr. Moeller. Quizás deberíamos programar una consulta para discutir en detalle. Solo dígame, dijo Marcus, un borde asomando en su voz. El Dr. Moeller tomó aire. El ADN de los niños muestra marcadores epigenéticos que se alinean ligeramente más cerca con el perfil genético de su hermano que con el suyo. Ahora, esto es complicado porque son gemelos idénticos, por lo que el ADN es esencialmente el mismo. Pero ciertas modificaciones genéticas posteriores al nacimiento, patrones de metilación, modificaciones de histonas, muestran variaciones estadísticas que son inusuales. Hubo un largo silencio en el teléfono. Marcus podía escuchar los latidos de su propio corazón golpeando en sus oídos. ¿Qué está diciendo?, preguntó en voz baja, aunque una parte de él ya lo sabía. Estoy diciendo que, en mi opinión profesional, existe la posibilidad, no una certeza, sino una posibilidad estadística, de que su hermano pueda ser el padre biológico de uno o ambos de sus hijos. Dijo el Dr. Moeller con cautela.
O podría ser una anomalía estadística, un error de laboratorio o una variación normal en la genética de gemelos idénticos. Necesitaríamos pruebas más sofisticadas para saberlo con certeza. Gracias, dijo Marcus, con voz hueca. Me pondré en contacto. Colgó el teléfono. Luego se sentó en su oficina de la esquina durante 2 horas, mirando a la nada, mientras su mundo se desmoronaba lentamente a su alrededor. Marcus no fue a casa esa noche. No podía. Todavía no. En cambio, se quedó en su oficina e hizo lo que mejor sabía hacer, investigó. Analizó. Buscó patrones en los datos. Comenzó con los formularios de solicitud de seguro, contrastando las fechas en que Bella había llevado a los niños a las extracciones de sangre. 2 de marzo de 2024. Sacó su calendario para ese día. Riad, reunión con socios de Saudi Logistics. Luego revisó el calendario de Matthew, compartían un sistema de calendario corporativo para la coordinación. 2 de marzo, nada. Sin reuniones. Sin llamadas de clientes. Completamente despejado. Su estómago se apretó. Fue más allá, sacando historiales de calendario, registros de citas, registros de viajes de los últimos 2 años. El patrón que surgió lo enfermó físicamente. Cada cita de ginecobstetricia durante el segundo embarazo de Bella que Marcus se había perdido, y se había perdido la mayoría, el calendario de Matthew no mostraba nada. Sin conflictos. Había estado disponible. La noche en que Sophie fue concebida, basándose en la fecha de nacimiento y retrocediendo 40 semanas, Marcus había estado en Shanghái para una conferencia de logística de 1 semana. El calendario de Matthew había estado despejado. La noche en que James fue concebido era más turbia. Marcus había estado en casa esa semana, pero también recordó que Matthew había estado en la villa con frecuencia. Ayudando a Bella con la planificación del aniversario de bodas, había dicho él. Pero estos eran solo calendarios. Circunstancial. Podría no significar nada. Excepto que Marcus sabía, con la fría certeza de un hombre que había construido un imperio leyendo patrones, que lo significaba todo. Meridian Logistics tenía cámaras de seguridad en toda la villa de Emirates Hills. Marcus las había instalado él mismo después de una serie de robos en villas en el vecindario hace 2 años. De alta definición, activadas por movimiento, almacenamiento en la nube accesible desde cualquier lugar. Rara vez las había revisado. ¿Por qué lo haría? Confiaba en su esposa. Confiaba en su hermano. Ahora, con manos temblorosas, inició sesión en el sistema de seguridad desde la computadora de su oficina. Comenzó a desplazarse por las grabaciones del último año, centrándose en las tardes y noches cuando había estado viajando. Lo que vio destrozó algo fundamental dentro de él. 28 de febrero de 2023, 2:47 de la mañana, el Land Cruiser de Matthew entrando en el camino de entrada. La marca de tiempo mostró que entraba en la casa a las 2:51 de la mañana. No salía hasta las 6:15 de la mañana, 15 de marzo de 2023, 8:30 de la noche, Matthew llegando con comida para llevar. Saliendo a las 11:45 de la noche, 22 de marzo de 2023, 9:15 de la noche, Matthew llegando. No saliendo hasta la 1:30 de la mañana, 5 de abril de 2023. 19 de abril. 3 de mayo. 12 de mayo. Una y otra vez. Docenas de visitas nocturnas. Cientos de horas cuando Marcus estaba viajando y Matthew estaba en su casa, con su esposa, en su ausencia. Las manos de Marcus temblaban tanto que apenas podía controlar el ratón. Por un capricho nacido de la desesperación y el pánico, revisó el metraje de la cámara del dormitorio de invitados del 3 de marzo de 2023. Una fecha en la que había estado en Singapur y el calendario de Matthew había estado sospechosamente vacío. La cámara del dormitorio de invitados estaba en ángulo hacia la puerta por razones de seguridad, pero capturó suficiente de la habitación para mostrar la cama.
Lo que Marcus vio en la marca de tiempo de 10:47 de la noche a 11:34 de la noche no dejó lugar a ambigüedades, ni espacio para explicaciones inocentes, ni posibilidad de malentendido. Su esposa. Su hermano. Su cama de invitados. Cuerpos entrelazados de maneras que eran inconfundiblemente íntimas, inconfundiblemente sexuales, inconfundiblemente traición en su forma más pura. Marcus observó durante 30 segundos antes de tener que detener la reproducción. Llegó al baño antes de vomitar, su cuerpo rechazando la verdad que su mente se veía obligada a aceptar. Se sentó en el frío suelo del baño de su oficina, de espaldas a la pared, mirando a la nada. Su esposa se había estado acostando con su hermano. Durante más de un año. En su casa. En su cama, bueno, su cama de invitados, como si esa distinción importara. Mientras él había estado construyendo su imperio, asegurando su futuro, trabajando hasta el agotamiento para mantener a su familia. Y sus hijos, podrían ni siquiera ser suyos. Marcus se sentó en su oficina hasta el amanecer, su mente moviéndose por etapas como un hombre ahogándose a cámara lenta. Negación, tal vez el metraje estaba mal. Tal vez fue un fallo. Tal vez había una explicación. Ira, ¿cómo pudieron? ¿Cómo diablos se atrevieron? Su hermano. Su gemelo. Su literal otra mitad. Negociación, si simplemente fingían no saber, tal vez se detendría. Tal vez podrían arreglar esto. Tal vez podría perdonar. Depresión, toda su vida era una mentira. Su matrimonio, su familia, su confianza en la persona que había conocido durante más tiempo en este mundo. Resolución, los confrontaría. Obtendría la verdad. Y luego, no sabía qué venía después de y luego. A las 6:30 de la mañana del 12 de marzo de 2024, Marcus condujo a casa. No había dormido. No había comido. No había hecho nada más que ver metraje de seguridad y sentir que su mundo se desintegraba fotograma a fotograma. Bella estaba en la cocina, alimentando a Sophie en su silla alta mientras James jugaba con coches de juguete en el suelo. Levantó la vista cuando Marcus entró, y lo que sea que vio en su rostro la hizo paralizarse. Necesitamos hablar, dijo Marcus, su voz inquietantemente tranquila. La expresión de su rostro, fría, muerta, peligrosa, le dijo todo a Bella. Sus manos comenzaron a temblar tanto que casi se le cae la cuchara del bebé. Marcus esperó hasta que Bella acostó a James para su siesta matutina y puso a Sophie en su columpio. Luego la condujo escaleras arriba a la guardería de Sophie, la habitación que Matthew había pintado, donde Matthew había armado la cuna, donde Matthew había pasado más tiempo que Marcus. Marcus, me estás asustando, dijo Bella, su voz temblando, retrocediendo hacia la cuna. Marcus cerró la puerta. No ruidosamente. Con mucho cuidado. La forma en que cierras una puerta cuando intentas no despertar a un bebé que duerme en la habitación de al lado, a pesar de que el bebé que intentas no despertar es aquel cuya paternidad es de repente, horriblemente cuestionable. Recibí una llamada del laboratorio de genética, dijo Marcus, su voz todavía inquietantemente tranquila. Sobre la prueba de seguro. El rostro de Bella se quedó sin color. Literalmente sin color, como ver pintura desvanecerse a cámara rápida. Hubo inconsistencias, continuó Marcus, cada palabra precisa y medida. El médico dijo que el ADN de los niños coincide con los marcadores genéticos de Matthew mejor que con los míos. Lo cual es interesante, ¿no crees? Ya que Matthew y yo somos gemelos idénticos. Ya que no debería haber ninguna diferencia significativa. Marcus, puedo explicar. Comenzó Bella, pero su voz se quebró. ¿Puedes? Su voz seguía tranquila, pero había algo aterrador en esa calma. Como el ojo de un huracán. ¿Puedes explicar por qué Matthew ha estado en esta casa todas las noches que he estado fuera? ¿Puedes explicar por qué su calendario siempre está despejado para tus citas médicas?
¿Puedes explicar lo que vi en el metraje de seguridad del 3 de marzo del año pasado? Bella comenzó a llorar. No lágrimas delicadas, sino sollozos ásperos y jadeantes de una mujer que sabe que ha sido atrapada. No quise que sucediera, sollozó, las palabras tropezando en una ráfaga. Nunca estabas aquí. Estabas sola con un recién nacido, exhausta, asustada, ahogándome, y tú estabas en Singapur o Kenia o Arabia Saudita. Matthew simplemente estaba, allí. Escuchó. Ayudó. Me vio. Realmente me vio, no solo como tu esposa o la madre de los niños, sino como yo. Así que te acostaste con él, dijo Marcus rotundamente, la palabra cruda golpeando como una bofetada. En mi casa. Mientras yo estaba trabajando para mantenerte. Para mantener a nuestra familia. Para construir nuestro futuro. No en tu cama, dijo Bella rápidamente, desesperadamente, como si esa distinción pudiera de alguna manera hacerlo menos devastador. Nunca en tu cama. En la habitación de invitados. Solo en la habitación de invitados. Yo nunca. Marcus se rió, un sonido sin humor alguno. Un sonido que hizo que Bella se encogiera. Oh, bueno, eso lo hace mucho mejor. Mi esposa solo se acostó con mi hermano en la habitación de invitados. Qué considerados de su parte. Qué pensativo. Estoy seguro de que eso marca toda la diferencia. Se acercó a la cuna de Sophie, mirando a su hija dormida. O a la niña que había pensado que era su hija. ¿Cuál? Preguntó en voz baja, sin mirar a Bella. ¿Qué? ¿Cuál es suyo? ¿James? ¿Sophie? Ambos. Bella estaba llorando tan fuerte que apenas podía hablar, sus palabras saliendo en fragmentos rotos. No lo sé, admitió, y fue lo peor que pudo haber dicho. El momento, con James, creo que es tuyo. Probablemente tuyo. Las fechas coinciden. Pero Sophie. Sophie es de Matthew, terminó Marcus, su voz muerta. Por eso los marcadores genéticos coincidieron mejor con él. Por eso no es mía. No lo sé con seguridad, insistió Bella, aunque ambos sabían que estaba mintiendo. Sin más pruebas, no hay forma de saberlo definitivamente. Son gemelos idénticos. El ADN es casi. Casi no es lo mismo que idéntico, la interrumpió Marcus, girándose finalmente desde la cuna para enfrentar a su esposa. Hay pruebas. Pruebas avanzadas. Pruebas que pueden distinguir entre gemelos idénticos y sabes qué marcadores buscar. Y ahora tienen motivos para buscar. Dio un paso hacia ella. No amenazante, todavía no, pero Bella retrocedió instintivamente hasta que golpeó la pared. ¿Lo amaste?, preguntó Marcus, y por primera vez, su voz se quebró. ¿O fue solo porque yo no estaba aquí? Bella podría haber mentido. Debería haber mentido. Pero estaba tan cansada de mentir, tan exhausta de mantener la fachada, tan desesperada por simplemente decirle a alguien, incluso a él, especialmente a él, la verdad. Te amo, dijo, mirándolo a los ojos. Me casé contigo. Te elegí. Pero Matthew me hizo sentir vista. Me hizo sentir que importaba. Que era más que solo la esposa del CEO o la madre de los niños, sino yo. Me hizo sentir como yo. Así que si lo amas, dijo Marcus. No lo sé, dijo Bella honestamente, y la honestidad fue lo más cruel en ese momento. Amo lo que me da. Atención. Presencia. La sensación de no estar sola. La sensación de ser la prioridad de alguien en lugar de la segunda opción de alguien. Lo cual yo debería haberte dado, dijo Marcus, y por un momento, se parecía menos a un marido enfurecido y más a un hombre roto. Sí, asintió Bella, con las lágrimas aún corriendo por su rostro. Deberías haberlo hecho. Por un momento, Marcus pareció que simplemente se iría. Presentaría la solicitud de divorcio. Custodia compartida. Seguiría adelante con lo que quedaba de su vida.
Entonces Bella dijo la cosa que lo cambió todo: lo siento, Marcus. Realmente lo siento. Pero tú construiste esto. Elegiste el trabajo sobre la familia todos los días durante 2 años. Elegiste los negocios sobre mí, sobre nosotros. Me dejaste sola para criar a tu hijo, nuestro hijo, mientras perseguías tu imperio. Matthew llenó el espacio que dejaste vacío. Si tan solo hubieras estado aquí, si tan solo nos hubieras elegido incluso una vez. No, dijo Marcus, su voz bajando a un susurro que era de alguna manera más aterrador que gritar. No te atrevas a culparme por tus elecciones. No te estoy culpando, dijo Bella, aunque absolutamente lo estaba haciendo. Solo estoy diciendo. ¿Qué es mi culpa que seas una puta? La palabra salió como una bala, afilada y letal. Los ojos de Bella se agrandaron. No me llames así. ¿Por qué no? Marcus estaba avanzando ahora, su calma finalmente resquebrajándose, la rabia filtrándose por las grietas como lava a través de la piedra. ¿Cómo llamas a una mujer que se acuesta con el hermano de su marido? ¿Qué miente sobre la paternidad de sus hijos? ¿Qué destruye a su familia porque su marido trabaja demasiado? Marcus. ¿Se acostó contigo en nuestra cocina? ¿En nuestro sofá? ¿En esta guardería mientras los bebés dormían? Gritó Bella, e inmediatamente bajó la voz, mirando el monitor del bebé. Por favor, Marcus. No hagas esto. Pero Marcus había descubierto algo en ese momento: la rabia se sentía mejor que el desamor. La ira se sentía mejor que el dolor. Y estaba tan enojado. Quiero que te vayas, dijo, su voz temblando de furia reprimida. Empaca una maleta. Llévate a los niños. Vete a un hotel. No me importa dónde. Simplemente sal de mi casa. Marcus, por favor, podemos superar esto. No hay forma de superar esto. Su voz se elevó de nuevo, el control se deslizaba. Te acostaste con mi hermano. Múltiples veces. Durante más de 1 año. Y uno de mis hijos ni siquiera es mío. No lo sabemos, insistió Bella desesperadamente. La prueba no fue definitiva. No me importa lo que dijo la prueba. Lo sé. Puedo sentirlo. Sophie no es mía. Marcus estaba entrando en espiral ahora, su voz se hacía más fuerte, sus movimientos más agitados. Comenzó a pasear por la pequeña guardería, las manos recorriendo su cabello, respirando con dificultad. Bella cometió un error entonces. Extendió la mano para tocar su brazo, para calmarlo, para tratar de tender un puente sobre el abismo que se había abierto entre ellos. No me toques, gruñó Marcus, apartándose de ella como si su toque quemara. Nunca más me toques, maldita sea. Me estás asustando, susurró Bella, con miedo genuino en sus ojos ahora. ¿Te estoy asustando a ti? La risa de Marcus fue horrible, maníaca. ¿Te estoy asustando a ti? Destruiste a mi familia. Y me hiciste criar al hijo de otro hombre. Y me dejaste enamorarme de un bebé que ni siquiera es mío. Ella es tuya. Bella también estaba gritando ahora, ambos olvidando a los niños durmiendo, olvidando todo excepto su rabia y dolor. El ADN no hace a un padre. La has sostenido, la has alimentado, la has amado. Es tuya en todos los sentidos que importan. Marcus se movió hacia Bella, no con la intención consciente de violencia, sino para hacerla irse, para forzarla a salir de su vista porque mirarla dolía demasiado. La agarró del brazo, demasiado fuerte, sus dedos hundiéndose en su carne, y comenzó a tirar de ella hacia la puerta. Suéltame. Bella trató de zafarse, el pánico en aumento. Sal, exigió Marcus, su agarre se tensaba. Lucharon en el umbral de la guardería, ambas voces elevadas a pesar de intentar guardar silencio, ambos perdidos en la rabia, el dolor y la traición. Bella lo abofeteó. Fuerte. En toda la cara con su mano libre.
Marcus se congeló, su mano en su mejilla enrojecida, mirando a su esposa. Luego algo dentro de él se rompió. Lo que sucedió después sería debatido por psicólogos forenses durante meses. ¿Qué fue intencional? ¿Qué fue impulso? ¿Qué fue rabia versus qué fue algo más oscuro, algo que se había estado acumulando durante años? Pero el informe del médico forense sería inequívoco: Isabella Marie García Whitmore murió de asfixia debido a estrangulamiento manual. Hora de la muerte, aproximadamente 8:04 de la mañana, 12 de marzo de 2024. Hemorragia petequial en los ojos que indicaba privación de oxígeno. Hematomas en la garganta consistentes con manos masculinas adultas. Heridas defensivas en sus brazos donde intentó desesperadamente luchar. Duró aproximadamente 2 minutos. Los 2 minutos más largos de la vida de Marcus Whitmore. Sus manos que la habían sostenido el día de su boda, que habían acunado a su hijo recién nacido, que habían firmado contratos por valor de miles de millones, se envolvieron alrededor de su garganta y apretaron. Bella arañó sus brazos, haciendo surcos profundos que luego se convertirían en evidencia. Intentó gritar, pero no salió ningún sonido excepto un horrible y gorgoteante jadeo que atormentaría a Marcus para siempre. El rostro de Marcus era una máscara de rabia y dolor y algo que parecía casi confusión, como si no pudiera creer del todo lo que sus manos estaban haciendo pero tampoco pudiera detenerlas. Cuando el cuerpo de Bella finalmente se quedó flácido, cuando sus brazos dejaron de arañar y cayeron a sus costados, cuando sus ojos se quedaron vidriosos y desenfocados, Marcus se aferró durante otros 30 segundos. Asegurándose. Haciéndolo final. Haciéndolo irreversible. Luego la soltó. Ella se desplomó en el suelo de la guardería, su cuerpo doblándose como un títere con los hilos cortados, los ojos abiertos y mirando a la nada. Una mano extendida hacia la cuna de Sophie como si incluso en la muerte estuviera tratando de alcanzar a su hija. Marcus se quedó de pie sobre el cuerpo de su esposa durante 1 minuto completo, respirando con dificultad, sus manos temblando violentamente. Sophie comenzó a llorar en su cuna, perturbada por la conmoción, hambrienta, inocente, completamente inconsciente de que su madre nunca más la alimentaría. El sonido devolvió a Marcus a la realidad. Miró el cuerpo de Bella, sus brazos arañados, sus manos temblorosas. Y se dio cuenta, con una claridad asombrosa y terrible, de que su vida había terminado. Sacó su teléfono con dedos temblorosos y llamó a la única persona en el mundo a la que podía llamar. La única persona que entendería. La persona que había causado todo esto. Matthew contestó al segundo timbrazo. Oye, estoy a punto de entrar en una reunión. Te necesito, dijo Marcus, su voz inquietantemente plana, sin emoción, muerta. Ahora mismo. En la casa. Algo en el tono de su hermano hizo que la sangre de Matthew se congelara. ¿Qué pasó? Simplemente ven. Ahora. Marcus colgó. Luego se sentó en el suelo de la guardería, de espaldas a la pared, y esperó a que su hermano llegara y viera lo que ambos habían creado. Matthew llegó a la villa de Emerald Hills 14 minutos después, rompiendo todos los límites de velocidad entre JBR y la comunidad cerrada, saltándose 2 luces rojas que el GPS de su vehículo confirmaría más tarde a la policía. Entró con su llave, la llave que Marcus le había dado hacía más de 1 año, cuando Matthew era solo el hermano servicial, no el hombre que lo había destruido todo. Marcus, gritó Matthew, su voz resonando en el vestíbulo de mármol. Arriba, llegó la respuesta, hueca y distante. Guardería. Matthew subió las escaleras de 2 en 2, su corazón latiendo con fuerza, el pánico enrollándose en su estómago como algo vivo. Lo que encontró en la guardería de Sophie lo atormentaría por el resto de su vida. El cuerpo de Bella en el suelo, claramente muerta, sus ojos abiertos y vacíos, hematomas ya formándose en su garganta. Sophie gritando en su cuna, con la cara roja y aterrorizada por sonidos y caos que no podía entender.
James llorando en la habitación contigua, despertado por la conmoción, llamando a mamá en su limitado vocabulario de niño pequeño. Y Marcus sentado en el suelo contra la pared, las rodillas pegadas al pecho, mirando a la nada con la expresión vacía de un hombre que ha dejado su cuerpo y no ha descubierto cómo regresar. Oh, Dios mío, exhaló Matthew, congelado en el umbral. Oh, Dios mío, Marcus, ¿qué hiciste? Ella me lo contó todo, dijo Marcus, su voz mecánica, sin emoción. Sobre tú y ella. Sobre Sophie siendo probablemente tuya. Sobre todo. Cada mentira. Cada traición. Cada vez que estaba en otro país construyendo nuestro futuro mientras tú estabas aquí destruyéndolo. Matthew sintió que sus piernas se debilitaban. Agarró el marco de la puerta en busca de apoyo, su mente corriendo a través de implicaciones y consecuencias y la terrible matemática de la culpabilidad. Yo no quise esto. Comenzó Matthew, pero las palabras murieron en su garganta porque no tenían sentido, peor que sin sentido, eran insultantes. Nadie nunca quiere nada, lo interrumpió Marcus, finalmente mirando a su hermano gemelo. Pero sucedió de todos modos. Te acostaste con mi esposa. Yo la maté. Y ahora estamos aquí, en esta guardería, con dos niños que acaban de perder a su madre y probablemente perderán a sus dos padres también. Matthew debería haber llamado a la policía inmediatamente. Eso era lo correcto, lo legal, lo moral. Cada instinto debería haberle estado gritando que se distanciara de este crimen, que se protegiera, que se salvara a sí mismo. Pero Marcus era su gemelo. Su literal otra mitad. La persona con la que había compartido un útero, una infancia, un negocio, una cara. Podemos arreglar esto, se escuchó decir Matthew, aunque no lo creía, nunca podría creerlo. ¿Cómo? Preguntó Marcus, mirando a su hermano con ojos muertos. ¿Cómo arreglamos que yo haya asesinado a mi esposa? La mente de Matthew se aceleró, repasando escenarios, opciones, posibilidades, todas imposibles, todas condenadas. Aún no lo sé, admitió, su voz temblando. Pero lo resolveremos. Juntos. Como siempre. Fue la peor decisión que Matthew tomaría jamás. Durante las siguientes 2 horas y media, los hermanos Whitmore intentaron descubrir cómo ocultar un asesinato. Primero, tuvieron que lidiar con los niños. Sophie seguía llorando, necesitaba ser alimentada y cambiada, completamente dependiente de adultos que actualmente estaban sufriendo un colapso psicológico total. James estaba confundido y asustado, pidiendo a mamá una y otra vez. Matthew se encargó de los niños mientras Marcus estaba sentado en shock, incapaz de moverse, incapaz de pensar, incapaz de hacer nada excepto mirar el cuerpo de su esposa y darse cuenta de lo que había hecho. Tenemos que moverla, dijo Matthew en voz baja, dándole el biberón a Sophie mientras intentaba mantener la voz firme. No podemos dejarla aquí así. ¿Dónde? Preguntó Marcus, su voz vacía. No lo sé. En algún lugar. En cualquier lugar excepto la guardería donde duermen tus hijos. Pero mover un cuerpo no es tan fácil como parece en la televisión. Especialmente en Dubái, donde cada villa tiene cámaras de seguridad, donde los trabajadores domésticos van y vienen durante el día, donde los vecinos notan todo en comunidades cerradas. Donde el calor hace que la descomposición se acelere a una velocidad aterradora. Su ama de llaves debía llegar a las 10 de la mañana, tenían menos de 1 hora. Podríamos hacerlo parecer un accidente, sugirió Matthew desesperadamente, su mente aferrándose a un clavo ardiendo. Una caída por las escaleras. Se golpeó la cabeza. Con marcas de estrangulamiento en su garganta, dijo Marcus. La autopsia mostraría la verdad inmediatamente. Lo sabrían en cuestión de horas. Entonces decimos que fue un robo. Alguien irrumpió mientras estabas en la oficina. ¿Sin entrada forzada? ¿Sin artículos robados? ¿Mientras yo supuestamente estaba en casa? Marcus negó con la cabeza. Cada escenario se desmorona. Cada uno de ellos.
Recorrieron posibilidades, cada una más desesperada e imposible que la anterior. Escenificar una invasión domiciliaria. Alegar que había estado deprimida y se había suicidado. Decir que había atacado a Marcus primero y él se había defendido. Cada historia tenía fallos fatales. Literalmente fatales. Para las 10:30 de la mañana, estaba claro que su encubrimiento estaba condenado antes de comenzar. El ama de llaves llamó, diciendo que llegaba tarde pero que estaría allí a las 11. El teléfono de Marcus seguía vibrando con correos electrónicos de trabajo, gente preguntándose dónde estaba, por qué no respondía. El cuerpo de Bella estaba empezando a oler en la casa cálida. No podemos hacer esto, dijo finalmente Marcus, su voz quebrándose. No somos criminales. No sabemos cómo ocultar un asesinato. Cada minuto que esperamos simplemente lo empeora. Entonces, ¿simplemente vas a confesar?, preguntó Matthew, el miedo haciendo que su voz fuera aguda. Irás a prisión por el resto de tu vida. La maté, dijo Marcus, mirando sus manos como si pertenecieran a otra persona. Asesiné a mi esposa. Merezco la prisión. No, dijo Matthew con firmeza, desesperadamente. Fuiste provocado. Ella admitió el affair. Cualquier abogado llamaría a eso un crimen pasional, locura temporal. Tal vez podrías conseguir homicidio involuntario en lugar de asesinato. Tal vez. Tal vez simplemente debería decir la verdad, interrumpió Marcus. Y por un breve momento, pareció que eso era lo que haría. Confesarlo todo. Aceptar las consecuencias. Enfrentarse a la justicia. Entonces Matthew tomó la segunda peor decisión de su vida. Si confiesas, dijo Matthew lenta y cuidadosamente, tendrás que decirles por qué. Sobre el affair. Sobre la paternidad de Sophie. Sobre mí. Marcus miró a su hermano, realmente lo miró. ¿Y qué?, dijo. Pues yo también perderé todo, dijo Matthew, las palabras saliendo en una ráfaga de autoconservación disfrazada de lógica. Mi trabajo, mi reputación, mi libertad. Me acusarán de cómplice después del hecho. He estado aquí durante 2 horas tratando de ayudarte a encubrir esto. Eso es conspiración. Eso es obstrucción a la justicia. Caemos juntos, Marcus. Los dos. Por el resto de nuestras vidas. Era manipulación, pura y calculada y desesperada. Pero funcionó. ¿Qué sugieres?, preguntó Marcus, su voz hueca. Matthew tomó una respiración profunda, odiándose a sí mismo, odiando a su hermano, odiando lo que se habían convertido. Llamamos a la policía, dijo. Pero les decimos que fue un accidente durante una pelea. No quisiste matarla. Fue locura temporal provocada por su confesión de infidelidad. Nunca mencionamos que yo era el amante. Nunca mencionamos los resultados de la prueba de ADN. Me mantenemos totalmente fuera de esto. Eso sigue siendo asesinato, señaló Marcus. Pero es asesinato con circunstancias atenuantes, argumentó Matthew, su mente de abogado trabajando en ángulos y estrategias. Con un buen abogado, podrías obtener 20 años en lugar de cadena perpetua. Tal vez menos con buen comportamiento. Todavía tendrías una vida después. Marcus miró el cuerpo de Bella, luego a su hermano, luego a Sophie durmiendo plácidamente en los brazos de Matthew, felizmente inconsciente de que todo su mundo acababa de ser destruido. Está bien, dijo finalmente Marcus. Está bien. A las 11:47 de la mañana, el 12 de marzo de 2024, Marcus hizo la llamada desde su oficina en la planta baja mientras Matthew se quedaba con los niños arriba. Lo más lejos posible del cuerpo de Bella. La operadora del 911 contestó al primer timbrazo. Servicios de emergencia de la policía de Dubái, ¿cuál es su emergencia? Mi esposa está muerta, dijo Marcus, su voz plana y mecánica. La maté. La estrangulé durante una pelea. Está en nuestra guardería. Necesito que envíen a alguien.
El entrenamiento de la operadora se activó inmediatamente, su voz tranquila y profesional a pesar de lo que estaba escuchando. Señor, ¿puede confirmar que su esposa ha fallecido? ¿Ha comprobado si tiene pulso? Sí. Está muerta. La maté hace aproximadamente 3 horas. ¿Cuál es su ubicación? Emirates Hills, Villa 47, calle 2. Por favor, envíen a alguien rápidamente. Tenemos 2 niños pequeños en la casa. Necesitan que alguien se haga cargo de ellos. ¿Está usted herido? ¿Hay alguien más en peligro? No. Solo mi esposa. Solo Bella. Está en la guardería de arriba. Los agentes están en camino, señor. Necesito que se quede en la línea conmigo. No abandone la residencia. No toque nada. ¿Puede hacer eso? Sí. No voy a ir a ninguna parte. ¿A dónde iría yo? La operadora mantuvo a Marcus en el teléfono durante los siguientes 8 minutos, siguiendo el protocolo para posibles llamadas de homicidio, manteniendo al sospechoso tranquilo e inmóvil hasta que llegara la policía. Reuniendo información que luego se usaría en su contra en el tribunal. A las 11:55 de la mañana, 4 vehículos de la policía de Dubái se detuvieron en la villa, 2 coches patrulla marcados, un vehículo de detectives sin marcar y una ambulancia. Sus luces pintando las paredes blancas inmaculadas de Emirates Hills en rojo y azul. La inspectora detective Sara Al-Masrowi, una veterana de 15 años del Departamento de Investigación Criminal de la Policía de Dubái, lideró el equipo de respuesta. Había visto docenas de homicidios domésticos en su carrera, pero algo en este caso, el rico expatriado británico, la esposa filipina, los 2 niños pequeños, le revolvió el estómago. Encontraron a Marcus sentado en el sofá de su sala de estar, las manos cruzadas en su regazo, esperando con la paciente resignación de un hombre que ya había aceptado su destino. Marcus Whitmore, preguntó la detective Al-Masrowi, su mano apoyada en su arma de servicio aunque no creía que la necesitaría. Sí, confirmó Marcus, su voz firme. Mi esposa está arriba. En la guardería. La maté hace aproximadamente 4 horas por estrangulamiento. No estoy armado. No me resisto. Estoy listo para cooperar completamente. Su confesión fue tranquila, clara y legalmente devastadora. Mientras los oficiales uniformados aseguraban la escena y los paramédicos confirmaban la muerte de Bella, la detective Al-Masrowi comenzó su investigación preliminar. El médico forense, el Dr. Joseph Hassan, llegó a las 12:30 del mediodía y realizó su evaluación inicial en la guardería mientras los fotógrafos de la escena del crimen documentaban todo. Causa de la muerte, asfixia debido a estrangulamiento manual, dijo el Dr. Hassan a la detective Al-Masrowi en voz baja, lejos de los niños. Hora de la muerte, entre las 7:30 y las 8:30 de la mañana según la temperatura corporal y el rigor mortis. Evidencia de lucha, heridas defensivas en los brazos de la víctima, ropa rasgada, uñas rotas. Es probable que el perpetrador tenga arañazos en los antebrazos. ¿Cuánto tardaría en estrangular a alguien hasta la muerte?, preguntó la detective. ¿Con presión sostenida? Aproximadamente 1 o 2 minutos. Eso es mucho tiempo. Eso no es una pérdida momentánea de control. Eso es violencia sostenida y deliberada. A las 12:45 del mediodía, la detective Al-Masrowi subió las escaleras para encontrar a Matthew Whitmore en el dormitorio principal, sosteniendo a Sophie mientras James jugaba con juguetes en el suelo. Ambos niños felizmente inconscientes de que su madre estaba muerta en la habitación de al lado. ¿S.R. Whitmore?, preguntó la detective. ¿Matthew Whitmore? Sí, confirmó Matthew, su voz cuidadosamente controlada, su rostro dispuesto en una expresión de shock y dolor. Soy el hermano de Marcus. Vine cuando me llamó. He estado cuidando a los niños. ¿Cuándo llegó? Alrededor de las 8:20 de esta mañana. Marcus llamó, sonaba molesto, dijo que me necesitaba. Cuando llegué,
Bella ya estaba, él estaba en shock. No supe qué hacer, así que simplemente me ocupé de los niños. Su hermano le dijo lo que pasó. Dijo que habían tenido una pelea. Sobre su matrimonio, sobre problemas personales. Dijo que se puso físico y que perdió el control. Dijo que no tenía la intención de matarla, pero sucedió de todos modos. La detective Alma Slowey tomó notas cuidadosas, sus instintos le decían que había más en esta historia que un simple asesinato doméstico. ¿Problemas personales?, preguntó suavemente. No sé los detalles, mintió Matthew sin problemas, mirándola a los ojos con sinceridad practicada. Marcus solo dijo que habían estado teniendo problemas matrimoniales. Su horario de trabajo, creo. Viaja mucho por negocios. Lo que Matthew no se dio cuenta fue que el sistema de seguridad de la villa había registrado la entrada de su vehículo a la propiedad exactamente a las 8:21 de la mañana. Marcus había declarado en su llamada al 911 que el asesinato ocurrió hace aproximadamente 3 horas. Lo que significaba alrededor de las 8:45 de la mañana cuando hizo la llamada a las 11:47 de la mañana. Si Matthew llegó a las 8:21 de la mañana, habría llegado 20 o 30 minutos después de la muerte de Bella, asumiendo que el cronograma de Marcus era preciso. Pero la grabación del monitor del bebé contaba una historia diferente. En el fondo del audio de la guardería, se podía escuchar una voz débilmente alrededor de las 8:07 de la mañana diciendo, «Oh, Dios mío, Marcus, ¿qué hiciste?». La voz de Matthew. Lo que significa que llegó mucho antes de lo que afirmó. Lo que significa que fue testigo de las consecuencias inmediatas. Lo que significa que podría saber más de lo que estaba diciendo. La detective Alma Slowey no mencionó esta discrepancia durante su entrevista inicial. Estaba construyendo su caso, pieza por pieza, esperando que las mentiras se acumularan en algo procesable. A las 4 de la tarde, Marcus estaba sentado en la sala de entrevistas 3 en la sede de la CID de la policía de Dubái, un espacio sin ventanas con paredes de hormigón y una iluminación fluorescente áspera. Había renunciado a su derecho a un abogado, el primero de muchos errores legales catastróficos. Para que conste, comenzó la detective Alma Slowey, el equipo de grabación capturando todo, esta entrevista está siendo grabada y se utilizará como prueba. Se le han leído sus derechos y ha renunciado a su derecho a asesoramiento legal. ¿Es eso correcto? Sí, confirmó Marcus. Cuéntenos qué pasó esta mañana. Marcus respiró hondo y les contó casi todo. La prueba de seguro. La llamada telefónica del genetista sobre inconsistencias de ADN. La confrontación con Bella en la guardería. Su admisión del affair. Ella admitió que había estado teniendo un affair, dijo Marcus, su voz cuidadosamente plana. Dijo que no sabía cuál de nuestros hijos era biológicamente mío. Dijo que era mi culpa por trabajar demasiado. ¿Y luego qué pasó? Me enojé. Le dije que se fuera. Se negó. Discutimos. Se puso físico. La agarré del brazo para forzarla a salir de la habitación. Me abofeteó. Y yo simplemente, perdí el control. ¿Perdió el control cómo? Realmente no recuerdo la secuencia exacta, mintió Marcus, aunque recordaba cada segundo con claridad cristalina. Es como si hubiera un espacio en blanco. En un minuto estábamos peleando, al siguiente estaba en el suelo y me di cuenta de que no estaba respirando. ¿No recuerda haberla estrangulado? Recuerdo que mis manos estaban en su garganta. Pero todo está borroso. Como un sueño. Este era exactamente el tipo de declaración que destruiría la defensa de Marcus. Alegar pérdida de memoria mientras también admitía el acto físico de estrangulamiento socavaba cualquier posibilidad de argumentar locura temporal o capacidad disminuida. ¿Con quién estaba teniendo un affair su esposa?, preguntó el detective Morrison, inclinándose hacia adelante. Marcus dudó. Este era el momento. La elección. ¿Verdad o protección? Ella no dijo, respondió Marcus finalmente.
Solo que había estado viendo a alguien. Teniendo un affair. No me dijo quién. Y no preguntó. Estaba demasiado enojado para preguntar. Demasiado herido. La detective Alma Slowy tomó nota. Algo en esta respuesta se sentía mal. ¿Qué marido no exigiría saber con quién se acostaba su esposa? En una sala de entrevistas separada, Matthew estaba dando su declaración, su versión cuidadosamente construida para que coincidiera con la de Marcus mientras se mantenía a salvo a distancia del crimen. Confirmó que Marcus había estado emocionalmente inestable durante semanas. Que el matrimonio había estado en problemas. Que Marcus había hablado de divorcio, de sentirse traicionado, de cuestionarla.